Hola Mati, Hola Memo. qué bonita tu pulsera. Gracias Memo. Fíjate que justo hoy en la mañana estaba viendo que mi pulsera ya se había puesto un poco negra. Ha de ser porque es de plata. Sí, exacto. Pero mientras la limpiaba me preguntaba de dónde vendrá la plata, el oro, los demás metales y elementos de la tabla periódica. La verdad es que yo tampoco me lo había preguntado. Además, he visto que la tabla periódica tiene varias filas, columnas y números. Pero, ¿qué quieren decir? Claro, ¿a quién se le habrá ocurrido organizarlos así y ponerle toda esa información? De hecho, hay un montón en esa tabla que nunca he visto. ¿Los podemos encontrar en la naturaleza? ¿Hay más elementos? Son buenas preguntas. Fíjate que mi maestra de química siempre nos pedía que tuviéramos una tabla periódica a la mano a la hora de la clase, y con ella obteníamos datos para hacer cálculos, aprendernos los nombres y otras propiedades. Así es una herramienta muy útil y accesible. Imagino ha de ser de gran apoyo para los químicos en todas sus ramas: farmacología, alimentos, ingeniería, metalúrgica, etc. Por supuesto, para los químicos es una gran ayuda tener este recurso de conocimiento, pues pueden saber muchas propiedades de los elementos como su masa atómica, cantidad de electrones y más. Con tan solo verla. Sí, me acuerdo que en mi laboratorio de ciencias siempre había una tabla periódica. Además, muchas tienen colores que las hacen ver más bonitas. Seguramente alguna razón tendrá para tener esos patrones. Pues para no quedarnos con las dudas, habrá que investigarlo, ¿no? Sí, pues habría que buscar un experto para preguntarle, ¿no? Sí, genial. Para estar al 100 con la ciencia, donde aprenderemos de dónde viene el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. La teoría más aceptada sobre el origen de los elementos es la que indica tres fuentes: el Big Bang, la nucleosíntesis estelar y la nucleosíntesis de supernovas. La nucleosíntesis es el origen de la energía de las estrellas. Fred Hoyle fue la primera persona en referirse a la teoría de la gran explosión como Big Bang, la teoría que da una explicación del origen del universo, aunque irónicamente lo hizo para criticarla. También es quien acuña el término de nucleosíntesis para describir las reacciones nucleares dentro de las estrellas que dan origen a los elementos desde el helio hasta el hierro, dando inicio a esta disciplina dentro de la astrofísica. Además, propuso que algunas reacciones para producir los elementos más pesados solo sucedían cuando las estrellas estallaban en forma de supernovas. En 1920, el astrofísico inglés Arthur Stanley Eddington especuló que la energía de las estrellas y el mecanismo con el que se formaban los elementos más pesados tenían que ser una forma de fusión nuclear, basándose en la reciente teoría de la relatividad de Einstein, donde la materia podía ser convertida en energía y viceversa. En 1936, el físico alemán Hans Bethe, en su artículo La producción de energía en las estrellas, publicado en 1936, hizo una descripción detallada de dicho mecanismo de fusión nuclear. El núcleo de hidrógeno es el más ligero de la naturaleza al ser solo un protón. Este se puede fusionar con otros núcleos de hidrógeno formando helio. El helio se puede fusionar con otros núcleos de helio e hidrógeno para formar elementos más pesados, y así sucesivamente. De este modo, todos los núcleos de los elementos químicos se han originado en procesos relacionados con la evolución de las estrellas a partir de la fusión de núcleos más simples como el del hidrógeno. Estos estudios hicieron acreedor a Hans Bethe al Premio Nobel de Física de 1967. Entonces, gracias a las estrellas, es que los elementos químicos están presentes en la Tierra. Así es. Más de la mitad del carbono presente en nuestro cuerpo es proveniente de nebulosas, que aparecieron al morir algunas estrellas. Así que en nuestro árbol genealógico podríamos incluir alguna nebulosa. ¿Y cómo le hicieron para agrupar tantos elementos en un solo documento? Fíjate que hubo varias propuestas para organizar y representar los elementos químicos. Y justo me encontré con un video que lo explica en detalle. Mira. Diversas representaciones de tablas periódicas fueron propuestas hasta llegar a la que conocemos el día de hoy,
Algunas tomaban como base la carga eléctrica, la masa atómica y el número atómico. Finalmente llegamos a la que la clasificó con base en sus propiedades químicas. El químico alemán Julius Lothar Meyer en 1862 propuso una forma de agrupar los elementos, donde se muestra el peso atómico creciente. Pero fue en 1869 que el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev tomó como base las ideas de la teoría atómica y los conceptos de peso atómico y peso molecular para proponer su tabla periódica, en la cual se basó la usada hoy en día. Mendeleev, al basarse en características similares para ciertos grupos de elementos, se atrevió incluso a calcular y predecir elementos que en su momento no habían sido descubiertos. En la primera versión de su tabla periódica incluyó 63 elementos y dejó espacios en blanco para ser llenados con elementos que cumplieran con el criterio de ir aumentando su peso atómico. ¿Y pudo vivir para comprobar su teoría? Pues sí. En 1875, el químico francés Lecoq de Boisbaudran descubrió el elemento galio, y años después, el escandio y germanio fueron descubiertos siguiendo las ideas de Mendeleev. En previos años hubo algunas propuestas para agrupar los elementos, sin embargo, la de Mendeleev fue la más acercada y la que actualmente es usada en todo el mundo. Esto se está poniendo interesante, Memo, y estaría bien contactar a algún experto sobre el tema, ¿no crees? Pues conseguí el contacto de alguien que no solo lo conoce muy bien, sino que le encanta la divulgación de la ciencia. Perfecto. ¿Quién es él? Es el doctor Joel Mendoza Temis, docente de asignatura e investigador adscrito al TEC Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Doctor en física por la Universidad Tecnológica de Darmstadt, Alemania. Maestro en ciencias por la UNAM e ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses están en la astrofísica nuclear, sistemas complejos y la divulgación de la ciencia. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hola, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Es un placer estar con ustedes. Doctor, ¿por qué las estrellas solo se pueden formar elementos hasta hierro? La respuesta tiene que ver con el mismo origen de la estrella. Justamente cuando inicia la vida de la estrella, básicamente compiten dos interacciones. Por una parte tenemos la gravedad, la cual se va a encargar de comprimir el sistema hasta llevarlo a temperaturas de miles de grados Kelvin. En ese momento se va a prender el caldero estelar. Las reacciones que van a ocurrir van a tener que ver con el hecho de que hay una competencia entre la gravedad y la presión generada por las reacciones nucleares. La estrella se expande, ¿sale? Pero en el momento en el que se agota el combustible nuclear, de nueva cuenta la gravedad comprime el sistema y eleva su temperatura. Cuando se agota el combustible nuclear, la gravedad hace que las cenizas se vuelvan a encender. Entonces lo que nosotros vamos a observar es que se va a formar como una especie de capa de cebollas en el interior de la estrella. Lamentablemente esta historia no ocurre por siempre y para siempre. Lo que va a ocurrir es que cuando llegamos al hierro, el caldero estelar deja de funcionar adecuadamente porque nos encontramos con una especie de cuello de botella para los procesos nucleares. ¿Qué ocurre con el hierro? Es el núcleo con mayor estabilidad. Ya no se puede desprender más energía y por ende ya no podemos seguir produciendo elementos más pesados. En ese momento se habrá agotado completamente el combustible nuclear y ahora sí la gravedad es dueña de todo el sistema. ¿Cómo se forman los elementos más pesados? La respuesta está relacionada con el hecho de que una vez que se formaron los elementos hasta el grupo del fierro, alrededor de estos núcleos, la naturaleza ya no puede ganar energía. Entonces lo que los ingredientes fundamentales van a ser un flujo elevado de neutrones y una cantidad de muchos núcleos pesados que actúen como semillas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una vez que estos núcleos capturen a estos neutrones, vamos a empezar a tener cada vez núcleos más y más y más pesados. Y tiene que ver con las colisiones de un par de estrellas de neutrones. Como podemos observar en la pantalla, cuando estos dos titanes empiezan a acercarse, y en el momento en el que chocan, empiezan a despedir una montonal de partículas, un montón de neutrones. ¿Cuántas? Pues del orden de algunas cientos de masas de Júpiter. Esas partículas serán capturadas a su vez por algunos núcleos del medio interestelar y con ellos podremos formar los elementos más pesados de la tabla periódica de elementos.
De hecho, hay evidencia observacional de que en estos escenarios astrofísicos se produce el oro y el platino. ¿Qué es el principio de exclusión de Pauli y por qué es importante para entender la clasificación de los elementos? El principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones del mismo átomo no pueden tener los mismos números cuánticos. Suena bastante complejo, ¿verdad? Entonces permítanme explicárselos con un ejemplo muy sencillo. Un átomo que solamente tiene 3 electrones, es el átomo de litio. Entonces tenemos 2 electrones que se encuentran en la primera órbita. ¿En dónde ponemos al tercer electrón? Y la respuesta nos las da el principio de exclusión de Pauli. Entonces tenemos de dos sopas. O los ponemos en el segundo orbital o los ponemos en el primer orbital. Entonces el principio de exclusión de Pauli nos dice que 2 electrones no pueden tener la misma configuración. Es decir, que la segunda alternativa sería imposible, porque si esto fuera posible, entonces esta configuración sería idéntica a la de esta flechita negra que apunta para arriba. Entonces sería prohibitivo. El principio de exclusión de Pauli es impresionante porque de alguna manera todas las partículas que nos componen a nosotros están formadas de electrones, de protones y de neutrones y obedecen esta regla. Y entonces nosotros podemos de esta manera organizar la tabla periódica de los elementos. Hay diferentes órbitas y en cada una de esas órbitas caben diferentes cantidades de partículas. Originalmente vimos que las órbitas más simples eran las órbitas S, donde podemos meter 2 partículas, pero hay órbitas más complicadas donde podemos poner una mayor cantidad de partículas. Las consecuencias son bastante sorprendentes. Por ejemplo, se ha preguntado cómo es posible que cuando pongo mi mano sobre la mesa no se hunde sobre la mesa. Lo que ocurre es que los electrones de la mano y los electrones de la mesa son distinguibles, es decir, no se confunden los unos con los otros. Adicionalmente, cuando nosotros jugamos billar, las bolas colisionan y no se sumergen y no se combinan las unas con las otras. Es decir, el principio de exclusión de Pauli impide que de alguna manera los electrones se confundan entre bolas y los hace que sean distinguibles entre sí. En cuanto a los gases nobles, ¿por qué se les llama así y qué tienen de especial? Los gases nobles tienen este nombre porque se cree que son gases inertes, es decir, tienen la característica de que sus configuraciones electrónicas están completamente llenas y por lo tanto esto les da una estabilidad excepcional. Para mostrar esto, me gustaría compartir una simple animación. Los gases nobles se encuentran hacia la derecha de la tabla periódica de los elementos y son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y tienen la característica de que sus capas de valencia se encuentran completamente llenas. Entonces aquí les muestro cómo se ven las configuraciones electrónicas de las últimas capas de los gases nobles, las denominadas capas de valencia, donde el helio tiene 2 electrones, donde el neón tiene 8 electrones y donde el xenón también tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Por lo tanto, están llenas y por lo tanto son muy estables. ¿Es posible crear elementos de forma artificial? Sí, de hecho, es posible crear elementos de forma artificial y de hecho este era el sueño de todos los alquimistas. Si nosotros ponemos a colisionar 2 haces radioactivos de núcleos muy pesados, digamos oro con oro, existe una probabilidad no despreciable que cuando interactúan se puedan pegar. No va a ocurrir todo el tiempo, tienen que recordar que las leyes que rigen eso son las de la mecánica cuántica, pero existe una probabilidad no despreciable que ocurra. Entonces en los laboratorios, como en el lugar donde hice mi doctorado, pues se dedican mucha parte de su tiempo a sintetizar o a producir de manera artificial todos estos elementos. Se los voy a mostrar en una tabla periódica. Estos que aparecen en color gris son aquellos que nosotros hemos creado, que la raza humana ha creado a partir de estas colisiones. Y es sorprendente, porque a pesar de que ya llenamos la tabla periódica de los elementos, el último elemento que se descubrió fue el 118, pues todavía existen predicciones teóricas. Existe una predicción teórica muy bonita que se llama la isla de estabilidad, que nos predice que es posible que después del choque de estos 2 fragmentos se pueda producir un núcleo todavía más estable que tenga alrededor de 120 protones y que tenga alrededor de unos 180 neutrones. Entonces están probando los límites de la estabilidad con reacciones de colisiones de núcleos. Entonces sí es posible crear átomos de manera artificial en la Tierra. ¿Por qué hay elementos que son radioactivos? Tiene que ver con el hecho de que la naturaleza todo el tiempo está buscando estabilidad. Imagínense que hay un choque entre 2 partículas y entonces
como la configuración final no es completamente estable, entonces va a buscar estabilidad emitiendo partículas. Y los modos de decaimiento pueden involucrar pues un desprendimiento de partículas, como en este caso. También se puede desprender luz, pero en los casos más extremos se puede romper incluso el núcleo original en dos fragmentos. Entonces, la naturaleza siempre está buscando maneras de encontrar estabilidad. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Adiós, doctor. Gracias. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y no olviden, somos polvo de estrellas, pero para ser más precisos, somos el desecho radiactivo de la muerte de estrellas masivas. Que tengan muy linda tarde. Qué interesante conocer el origen de los elementos. También es importante saber que hay una organización encargada de aprobar y definir si hay un nuevo elemento químico que tenga que ser incluido en la tabla periódica. Se llama UPAC, por sus siglas en inglés, que significan Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Está formada por científicos y especialistas de muchos países alrededor del mundo. Como puedes ver, la tabla periódica está dividida en periodos, renglones y grupos, columnas. Dentro de ella, los elementos se clasifican en metales, metaloides y no metales. A la izquierda se encuentran los más ligeros y a la derecha los más pesados, es decir, su masa molar va en aumento. Además, podemos percibir el comportamiento ascendente o descendente de ciertas propiedades como la electronegatividad, afinidad electrónica, radio atómico y otras más. ¿Y a qué te refieres con eso de la masa molar? Es la suma de la cantidad de protones y neutrones que tiene cada elemento. También encontré que una de las propiedades en las que se basa la organización de los elementos es cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos. Pero, ¿cómo ves? Si para conocer cómo empezó la química como ciencia, vemos este video. Venga. La química como disciplina científica tiene sus orígenes en la alquimia. Esta era una práctica que combinaba elementos de la metalurgia, la medicina, la astrología, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Fue practicada desde la antigüedad hasta el siglo XVIII en Europa. Los alquimistas fueron los primeros en desarrollar técnicas para manipular sustancias químicas y los primeros en entender los cuidados que había que tener al mezclarlos. Gracias a que los alquimistas hacían un registro sistemático de sus experimentos, encontraron patrones y características de algunos elementos y qué es lo que los hacía únicos o diferentes. Los alquimistas utilizaban símbolos para identificar las sustancias con las que trabajaban. Esta forma de estudiarlas se trasladó a nuestros días en una tabla donde cada elemento químico está identificado mediante un símbolo. El trabajo de los alquimistas clasificando e identificando sustancias puras, es decir, que no se podían crear mezclando otras, los llevó a encontrar que algunas de sus características se repetían de manera periódica siguiendo un orden en secuencia. Es de ahí de donde viene el nombre de la tabla periódica, una manera de organizar los elementos según las propiedades semejantes que se repiten periódicamente. Así que juntando estos datos y observaciones, se dio lugar a lo que conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. Actualmente, la tabla periódica consta de 118 elementos. De ellos, 26 se han obtenido en el laboratorio. Los nombres de los elementos, sobre todo los que fueron identificados más recientemente, hacen referencia a su descubridor o al país donde fue encontrado o desarrollado, o bien por su nombre en latín. La forma de escribir el símbolo de un elemento químico es la primera letra mayúscula y la segunda, si es que la hay, en minúscula. Uno de estos elementos fue descubierto en México por Andrés Manuel del Río Fernández en 1801, al cual llamó eritronio. Por un error, este descubrimiento no le fue reconocido hasta que en 1830 el sueco Niels Gabriel Säfström descubrió este elemento llamándolo vanadio, como se conoce ahora. El alemán Friedrich Wöhler después confirmaría que el vanadio era en realidad el elemento descubierto por Del Río Fernández, dándole así su crédito correspondiente en la historia de la química. Es muy interesante que la química empezara como una práctica un poco obscura,
donde los alquimistas eran como magos mezclando sustancias para crear otras. Pues me parece que muchos de ellos solo querían encontrar la manera de convertir plomo en oro. Seguramente, pero gracias a que varios de ellos eran muy meticulosos, la alquimia evolucionó en una nueva rama científica, la química. ¿Te imaginas si en un principio lo hubieran reconocido a Andrés Manuel Río Fernández su descubrimiento? En vez de vanadio, lo conoceríamos como eritronio. Oye, ¿y sabías que hubo un científico que descubrió 12 elementos químicos? ¿12? ¿En serio? ¿Quién fue? Albert Giorso. Aunque en realidad, más que descubrirlos, los creó. ¿Recuerdas que nuestro invitado, el Dr. Joel, nos dijo que sí se podían crear nuevos elementos? Pues eso fue lo que hizo este científico. Ah, caray. ¿Y cómo le hizo? Utilizó un aparato que se llama ciclotrón. Eso suena como el nombre de un robot. Obvio no. El ciclotrón es un aparato para acelerar partículas subatómicas, como electrones, protones o núcleos de helio. Si te fijas en tu tabla periódica, verás que el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, Giorso utilizaba este aparato para acelerar núcleos de helio y dispararlos hacia núcleos de átomos pesados, como el uranio. Así, de esa colisión se formaron los nuevos elementos que él descubrió. De hecho, uno de ellos le puso Berkelio, en honor a Berkeley, la ciudad donde estaba el laboratorio donde hizo sus experimentos. Y a otro, Californio, por California, el estado en donde está Berkeley. ¡Guau! Es como si alguien descubriera un nuevo elemento en, no sé, Mérida y le pusiera meridanio o algo así. Pues sí, pero como vimos antes, eso lo tendría que aprobar la IUPAC. Oye, ¿y con un ciclotrón se podrá fabricar plata y oro? Ni idea, pero apuesto que ha de ser más caro producir oro y plata así que sacarlo de las minas. Y hablando de la plata, qué increíble que la plata de tu pulsera fue creada por la muerte de estrellas. Eso la hace aún más valiosa para mí. Bueno, además de que me la regaló mi mamá. Cuando le cuentes a tu mamá lo que aprendimos hoy, te va a regañar diciendo: estrellas tuvieron que morir para que tuvieras esa pulsera de plata y ve cómo la traes de sucia. Sí, ya me imaginé. Qué bueno que me recuerdas que la tengo que limpiar. Pues me gustó mucho todo lo que aprendimos hoy. Ahora sí tengo más claro el origen, conformación y distribución de los elementos en la tabla periódica. Correcto. Yo no tenía idea que es muy cierto el dicho que dice: somos polvo de estrellas. Ahora confirmo que es verdad, pues todos los elementos que nos componen tuvieron su origen en las estrellas. Ahora cada que vea una tabla periódica voy a recordar que desde el Big Bang hasta la muerte de muchas estrellas es donde está el origen de la mayoría de los elementos químicos. Me llamó la atención cómo una práctica que inició en la alquimia, la de ordenar los elementos e identificarlos con símbolos, fue evolucionando hasta que Mendeleev creara su tabla periódica. Estos avances gracias a la observación metódica y, por supuesto, una insaciable curiosidad. Así es, muchos científicos que hicieron aportaciones para que hoy supiéramos todo lo que sabemos de los elementos químicos, de su origen y cómo aprovecharlos hoy en día, además de ir acuñando términos que hasta hoy seguimos usando. Exacto. Seguramente te refieres a personajes como el propio Dmitri Mendeleev, Arthur Eddington, Hans Bethe, Fred Hoyle, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Albert Giorso y muchos más. Así es, todos ellos y muchos más científicos han contribuido de manera importante al desarrollo de la química. Bueno, ha concluido el programa por hoy. Espero que les haya apasionado el tema tanto como a mí. Les invito a que visiten las redes sociales de Jóvenes en Casa. Hasta la próxima.